En el proyecto de este libro me pareció importante hacerlo, era por el año 96, 97, y era una etapa donde todavía se sentía fuerte la presión de esta concepción de los dos demonios. Todo lo que había pasado en los 70 era algo que se lo eludía, no se lo hablaba. Entonces me pareció muy interesante cuando me lo propusieron, porque en mi caso yo sentía como una obligación de sobreviviente, contar un poco, dar a conocer cómo pensábamos, cómo actuábamos, qué nos dirigía, cómo eran las relaciones entre nosotros. Así que creí que era una obligación testimonial. Después también porque como mujer me parecía importante marcar la participación de las mujeres cuando tenemos casi un 30% de mujeres desaparecidas, cómo nos movíamos, qué significaba este proceso de liberación nacional y social, y a su vez cómo en este contexto aparecían problemáticas y demandas de las mujeres por una serie de discriminaciones, y también como persona del interior, donde generalmente todas las acciones, hay una gran confluencia en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, ¿no? Así que me pareció que era una tarea importante de hacer. Trabajamos varios meses. Debo reconocer que Caparrós trabajó con un respeto total de lo dicho por mí. Incluso hay cosas que yo consideraba que por ahí no era importante que quedaran en el debate público porque podían ser malinterpretadas. Es decir, uno puede discutir entre pares o compañeros determinadas cosas, pero cuando vos lo largás a la opinión pública cambia, digamos, esto. Él en ese sentido fue muy respetuoso. Así que finalizó el trabajo y traté yo de ser bastante veraz y rigurosa, porque a veces, viste, la memoria se te confunde, a veces trabajando acá te das cuenta cosas que parecía que había sido en un tiempo tan largo, lo corto que había sido, y traté de verificar las situaciones que citaba, porque quería ser rigurosa. Parecía que debía exigir un control de la memoria no selectivo, sino que respondiera, digamos, lo más posible, por supuesto, con las subjetividades que hay, a lo que habían sido esos años. Decías como memoria de quien sobrevive. ¿Lo pensabas para las nuevas generaciones, para tu generación? ¿Pensabas que ibas a estar pensaba leído? a dos puntas. Lo pensaba un poco para una reivindicación de los compañeros y compañeras, y también pensaba que era necesario para las nuevas generaciones, para los hijos e hijas de estos compañeros, y para que se entendiera esta lucha que había habido, porque creo que es importante los pueblos para avanzar, que haya una línea histórica donde vos puedas mover, incluso aprender de errores, pero que es necesario y creo que eso se logró, y este libro fue parte de eso. Yo me he encontrado muchas jóvenes, compañeros y demás que hemos leído el libro, realmente me han invitado a que les cuente experiencias, un poco a veces, viste, hay que hacer un balance, porque por un lado está la teoría de los dos demonios, y por otro lado también se tiende a magnificar determinadas acciones cuando éramos jóvenes que cometíamos, y además era una etapa tan cambiante, tan acelerada. No te olvides que en los años 60, 70, nosotros vivíamos en un contexto que había sido la Revolución Cubana, aparecía el tercermundismo, los pueblos africanos y asiáticos por la descolonización, es decir, que había toda un clima donde se habían producido reales transformaciones en la lucha contra el imperialismo, donde las banderas de liberación nacional, pero social también, estaban presentes,
y se entendía, y en este país se lo tomó y se lo introdujo dentro de nuestra realidad estas demandas, y a través de que te digo, esta línea conductora que en los últimos años para nosotros ha sido importante, que ha sido el movimiento peronista, con sus avances, con sus áreas grises, pero que siempre ha representado como una columna vertebral del accionar referencial, y sigue siéndolo, ¿no? Actualmente. En el contexto en el que surgió el libro, también el peronismo parecía, o al menos una de las vertientes del peronismo, parecía que había sido olvidada. No te olvides, estamos en plena etapa neoliberal, donde teníamos a Menem gobernando, que había dejado a la vuelta de la esquina todo lo que él en su momento parecía haber apoyado. Me acuerdo que nosotros estábamos en Mendoza, yo soy de Mendoza, él era gobernador de La Rioja, y muchos compañeros decían, mirá, que están bromados, Menem ofrece que la gente que quiera irse para La Rioja, ¿viste? Aparecía, y después fue esta tergiversación del peronismo, o esta ala más de derecha o más como la queramos decir, del peronismo. Para mí no es peronismo, pero igual por lo menos estuvo unido y sectores populares lo apoyaron. Es decir, pero también no nos olvidemos en qué etapa veníamos y en qué etapa apareció Menem, ¿no? Después del golpe de Alfonsín, después de una serie de avances y retrocesos. En ese contexto era importante este libro. Yo creo que fue me acuerdo que en la presentación incluso ya la Nata estuvo un poco como crítico, bueno, así se puede decir, pero también hubo grandes, siempre en ese papel. Yo no lo conocía la Nata hasta ese momento, pues yo había regresado al país en el 91 porque no podía volver, no podía porque estaba procesada por asociación ilícita, donde finalmente, después ya como golpe final, nos dieron amnistía a 33 personas de un lado y a 350 militares del otro, ¿no? Que esa fue la última humillación, pero bueno. Así que yo volví en el año 91 y realmente me encontré otro país, una ausencia total, era otros valores. Me acuerdo yo escuchar, no podía creer cómo se fundamentaba la privatización de los teledes, bueno, era todo una ola que me resultaba incomprensible, ¿no? Ahí mencionabas algunas de las críticas que se hacen en el libro, es un tono demasiado épico, si se quiere. ¿Lo pensás necesario en ese momento? A mi generación era una ausencia de información, entonces... Yo creo que cumplió su rol, y creo que ante una desvirtuación de lo que había sido la lucha de los 70, viste, como una compensación a eso, el grado épico, y que también había algo de épico en el compromiso, en la voluntad total que había y en la decisión de defender los principios a una costa de nuestra propia vida, ¿no? Antes mencionabas la cuestión de lo que se dice el género. Fue también de los primeros libros que empezó a discutirla, no solo por tu testimonio, sino por otros dentro de la militancia, ¿no? Exactamente, y vos sabés que después que del 2003 yo estaba en el Consejo Nacional de la Mujer y trabajé mucho capacitando con las organizaciones, los movimientos que habían nacido de origen más o menos piquetero, de trabajo con las compañeras, y fue importante este rescate. A ellas les servía mucho conversar conmigo, que yo les contara, en poder hacer este enganche con una línea que se venía peleando, porque en esos años también no se lo hizo con esa idea, porque de ninguna manera Montoneras tenía una idea de las mujeres, y lo peleábamos, pero decía, bueno, después que venga la revolución, como ocurrió en todos los procesos, pero resulta que se decide hacer algo paralelo a la rama
femenina del partido, esto que se había hecho el movimiento obrero, de cosas estudiantiles, y aparece esto y aparece el movimiento Evita. Entonces yo trabajé muchos años en el movimiento Evita y fue una experiencia riquísima con las compañeras. Fue un crecimiento nuestro importante en cuanto a poder captar, porque fíjate que nosotros discutíamos y veíamos que era muy posible una transformación de una sociedad más igualitaria, con una distribución de la riqueza, digamos, hablábamos de socialismo, hablábamos de libertad, de igualdad, y entonces en la cotidianidad iban apareciendo las contradicciones que se daban entre esto general para el conjunto y qué nos pasaba a las mujeres, ¿no? No tanto en el caso mío, porque yo era profesional ya, yo era abogada laboralista, entonces me movía con otra independencia, ¿no? Era hija de una mujer que había venido sola de España acá, ella tenía ideas más bien comunes, entonces había otros criterios en mi formación, pero yo me acuerdo con las compañeras de los barrios lo importante que fue esto de agruparnos como mujeres, discutir, hacer actividades propias, cómo las compañeras iban tomando un sentido de su dignidad y del respeto de su propia persona frente a los mismos compañeros con los que trabajamos en los barrios también, donde ellas pedían que, bueno, se los citara a los compañeros, me colocaban para que los compañeros dieran cuenta de tales o tales conductas, fue realmente un crecimiento. Y yo después leyendo, cuando salí al exterior y empecé a leer libros de feminismo y distintas experiencias, o de los grupos de mujeres discutiendo, que cómo nosotros hicimos, así desde una realidad que íbamos transformando, una experiencia tan rica y tan importante como la que hicimos en el trabajo con las mujeres en esos años. Se cumplen 15 años de la salida del libro. ¿Qué lecturas te parece que encuentran hoy? ¿Qué cambió de cómo se puede leer el libro en este contexto? Yo creo que se lo puede leer también para referenciar algunas cosas actuales, poderlas analizar y ver que hay cosas que se suelen repetir, aparecer, pero sí también como que nos muestra que tenemos una responsabilidad histórica, por la cual este país ha peleado y ha luchado mucho, mucha gente ha dado su vida por construir una sociedad con otras características. Y creo que apuntala, ayuda de alguna manera a los nuevos militantes, analizar cómo se desarrollan las cosas, a veces el apresuramiento, la paciencia, pero yo creo que en última instancia transmite, por lo menos lo que yo sigo sintiendo, que lo que queríamos sigue siendo posible con otros medios, con otra metodología, a lo mejor más lentamente la construcción, porque también vivimos en otro contexto mundial, donde prácticamente todo lo que en ese momento aparecía exitoso, vemos cómo ha sido tragado, cambiado, pero igual, la humanidad tiende, es una cuestión ética, moral, ideológica, a ser sociedad más justa y más igualitaria, y cada vez nos encontramos que hay problemas importantes para esto. Entonces la manera no se va a producir solo una transformación, tiene que ser con un compromiso, con una militancia, y que nos desafía ahora de nuevo, ¿no es cierto? Estamos en un proceso actualmente donde vemos que todos estos años, fuerzas que estaban agazapadas empiezan a aparecer, avanzan, y nosotros tenemos que defender este proyecto y tenemos que seguir avanzando. Y pienso que puede servir esto, es decir, a lo mejor vos podrás decir, bueno, ¿cuánto tiempo estuvo? Pero había semillas sembradas, había algo, y después esto vuelve a aparecer y los pueblos levantan sus luchas y continúan adelante.
y yo creo que ahora nos va a ir mejor. En ese sentido, también cuando sale el libro, cuando se dieron estos testimonios, parecía que era una época de derrota plena, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿sentís que ha cambiado esto, que se recupera de otra manera? Por supuesto, se recupera de otra manera. Yo siempre he sido inconscientemente optimista en la vida. Por eso todavía a mi edad sigo militando, sigo moviéndome. Pienso que es fundamental apuntalar a los compañeros y compañeras en los barrios, en su militancia, darle herramientas, pero herramientas que lo transformen y le den autonomía y le den capacidad de decisión. Esa es mi preocupación, es decir, todo lo que nosotros podemos dar es dar herramientas para que cada uno realmente lo tome y se transforme, pero hay que apuntalar y hacerlo. Y yo eso lo siento como una tarea mía, que lo voy a hacer, creo, hasta mientras pueda hacerlo, lo voy a seguir haciendo, ¿no? Por último, te preguntaría en el caso personal, ¿qué te ha pasado con el libro? ¿Se te acerca militantes? Sí, me emociona. Bueno, en una época me daba vergüenza a mí, porque yo me encontraba gente, entonces por ahí me decía, mirá, ella es la del libro, que es... Y pues es que a una vergüenza, decía, bueno, buenas tardes, y maybe dirían, pero esta imbécil, pero porque me da a veces vergüenza, de que la gente te diga, pero ahora he ido cambiando. Por ejemplo, me han pedido compañeras en los barrios que quieren que vaya a las cuentas, y te juro que me emociona tanto porque veo que las compañeras lloran de emoción, de pensar. Yo digo, pucha, esto yo no me lo pensaba que iba a poder recoger en mi vida, ¿no? Cuando salimos del país, bueno, éramos indeseables, terroristas, malditos, y sin embargo, yo lo que te digo, que me alegra de poderles transmitir a la gente esa experiencia. También algunos errores personales. Yo sé que mis hijas, por ejemplo, tuvieron que sufrir bastante. Nosotros partíamos, como ya veíamos cerca la revolución, en última instancia, todos los niños eran nuestros hijos y nuestras hijas, y entonces pensábamos que lo que nos pasara iban a estar los compañeros para ayudarlos, recogerlos. La realidad después mostró muy otro, y yo cada vez que veo a un hijo de compañero, yo te digo que hace poco vi a un compañero que estaba bastante alejado, y cuando lo vi sentí una emoción profunda, donde volví a sentir la sensación de esos años con respecto a qué me unía a ese joven ahora, ¿no? Y era un cariño que me embargaba, y claro, por ser el hijo de una compañera, ¿no?